Que el Señor le bendiga en este día jueves 9 de febrero y le damos gracias al Señor por la bendición que Él ha tenido sobre nuestras vidas, el poder cada día tener este tiempo de poder compartir esta palabra. Hoy hablaremos sobre un tema que no es muy agradable, especialmente cuando no consideramos el propósito de la disciplina de Dios. Para esto, hermanos, vamos a pedir ahí que usted busque en su Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a ver desde el verso 5 hasta el verso 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos dirija y que Él haga su obra sobre nosotros en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición, Señor, que usted tiene sobre nosotros. Yo pido que por medio de esta palabra usted, Señor, hable a nuestras vidas. Usted nos ayude, Señor, a hacer su voluntad. Usted, Señor, tome el control en todas las situaciones que podamos estar viviendo. Y yo pido que sea usted y la gracia suya, Señor, sobre cada uno de los hermanos. Pido por los que están pasando situaciones difíciles. Pido, Señor, por aquellos que están ahí pasando vacaciones, donde ellos se encuentren, y ruego que usted sea sobre sus vidas. Los que están pasando situaciones de salud, oramos por ellos también, pidiendo que usted haga misericordia. Señor, gracias le damos, porque usted ha sido bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar allí escudriñando esta palabra desde el verso 5 donde dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, en la Dios habla hoy dice, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos, dice en las Escrituras, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Sabe? Aquí este pasaje ya que nos lleva a considerar, y aquí, hermanos, hace referencia a no olvidar la exhortación que la palabra del Señor nos ha dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios, en el 3, 11 y 12, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Esta palabra, no olvidar la exhortación por medio de esta palabra, la cual nos anima a continuar. Y esto es lo importante, ¿ya? Que no solo sean los gritos y los vítores de aquellos que ya vencieron, no, ahora nos pone frente a lo más importante que es la palabra del Señor. Por eso, este no menospreciar es no tengas en poco valor o no sean incrédulos por lo que Dios ha dicho. No, no, no,
no desvaloren, ¿ya?, lo que dice la palabra del Señor. No la tenga en poco valor. ¿Sabe? Hay algunos que prefieren las palabras que le entrega algún instrumento del Señor que la palabra del Señor misma. ¿Ya? Porque el Señor ya claramente a nosotros nos ha dicho cómo debemos vivir. Entonces, de repente hay cosas que uno dice, pero si la palabra del Señor lo dice claramente. Y a veces igual las personas quieren saber, o qué pasaría si yo hago esto. El ejemplo más simple es cuando alguien quiere unirse con un mundano, cuando alguien quiere asociarse con un mundano y viene para decir, oh, sabe, yo quiero hacer esto, quiero, no sé, puedo abrir una sociedad con esta persona que no es creyente, es ateo, pero, y uno dice, pero si la Biblia ya lo dice ahí en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene, y ahí uno empieza a ver la luz con la tiniebla. La Dios habla hoy cuando habla de este pasaje, por ejemplo, dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque no tienen nada en común. La palabra del Señor lo dice. La NTV dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Sabe? Está tan claro en las Escrituras, pero igual hay personas que son desobedientes y igual quieren ver si hay alguna palabra distinta que alguien pueda decirle, y van a las reuniones a ver si alguien puede profetizarle que está bien lo que están haciendo, ya sabiendo que la palabra del Señor dice lo contrario. Y no solo me refiero a esta de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, sino que en todo lo que la palabra del Señor ya lo dice. Igual hay personas que intentan de todas formas tener que hacerlo de una manera distinta y buscar una palabra, ¿ya? Para buscar que sea distinto. Si el Señor no va a cambiar, ya el Señor dijo las cosas como son, y aunque uno diga, no, pero es que el Señor me puede dar una palabra, usar un instrumento, una profecía distinta, no, el Señor ya lo tiene claro. Y siempre recuerde, cualquier palabra que venga sobre su vida no puede estar en contra de lo que dice las Escrituras. Siempre los instrumentos de Dios que traen palabra sobre alguno van a ser para confirmar lo que Dios ya dijo por medio de las Escrituras. Nunca va a decir algo distinto, porque si no, no es una palabra del Señor. El Señor no se contradice con lo que Él ya dice. Por eso dice, no menosprecien, no tenga en poco la palabra del Señor. No sea incrédulo, no sea incrédulo. Recuerde lo que dice ahí en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la palabra del Señor ya es nuestra referencia en cuanto a cómo debemos vivir nuestra vida. Por eso dice no menospreciar. No debemos menospreciar ya lo que la palabra del Señor ya nos dice, y ni tampoco desmayarnos, ya, ni desmayéis, eso refiriéndose a la debilidad, el que no soporta, ya, el que en forma negativa se comporta ante una palabra. Este no desmayarse se refiere a la debilidad, al pesimismo, a no soportar, no seguir sujeto en medio de la aflicción a la reprensión del Señor. ¿Sabe? La disciplina y la reprensión deben ser enfrentados con paciencia y no se debe huir del trato de Dios en algún área de nuestra vida. Hay personas que se caen y no quieren levantarse ahí delante de los que ya vieron su caída, sino que quieren ir a levantarse a otro lugar. Siempre recuerdo que una de las expresiones que mi suegra siempre decía, que la persona debía levantarse donde se cayó y no ir a levantarse en otro lugar. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que uno debe saber enfrentar las situaciones, por difíciles que parezcan, en el lugar donde ya todos le conocen. Ya por eso no menospreciar, no desmayarse cuando Dios está haciendo algún trato. Hay personas que se cambian de iglesia cuando son sorprendidos o cuando el pecado les alcanza, ya sea a veces la murmuración, la mentira, la mundanalidad, bueno, cualquier pecado en realidad. Y cuando ya sale a la luz, hay personas que dicen, mejor me cambio de iglesia y ahí donde nadie me conoce, pero, ¿sabe? Al final, igual van a llegar al mismo lugar donde se cayeron, porque el Señor nunca trata ya el pecado de distinta forma. Todo pecado debe pasar por el arrepentimiento y la restauración de quienes vieron en realidad y quienes están dispuestos a perdonar a quien se arrepiente para comenzar de nuevo. No es comenzar en otro lugar, es comenzar una restauración en el mismo lugar donde alguna vez cayó. Amén. Así que eh, no olvide la exhortación del Señor. Ya no menosprecie, ya no tenga en poco lo que dice la palabra del Señor. No se canse cuando el Señor está tratando con usted en algún área de su vida. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta es la razón por qué no desistir en medio de la disciplina del Señor. O por qué no dejar de lado cuando Dios está permitiendo ser tratado. Y la razón es simple, porque Él nos ama. Y sabe, este concepto se basa en el texto del Antiguo Testamento que ya hemos visto por ahí, ya en Proverbio, pero este mismo texto, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, en la traducción lenguaje actual dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo, ¿ya? Este texto en realidad es controversial, especialmente en este tiempo, bueno, en realidad no ahora, sino que antes, hace unos 10 o 15 o 20 años atrás, cuando antiguamente éramos confrontados porque los padres antiguos, la corrección que hacían, estaban siempre relacionados con castigo, ¿ya? No digo que todos eran iguales, pero mayoritariamente. Si uno piensa en realidad hace 40 años atrás, los profesores, o 50 años atrás, los profesores castigaban todavía con una regla a los alumnos que se equivocaban. Yo no sé si alguien recordará esto, pero eh, estuve en un colegio, en la básica, especialmente en primero, segundo básico, y recuerdo yo ahí que el profesor, ahí cuando alguien hacía algo malo, ahí la mano y uno tenía que estirar la mano delante de él y con la regla pegaba ahí en la palma de la mano. Y era algo que todos sabíamos y nadie se escandalizaba por eso, ¿ah? En realidad era lo más normal. Pero luego ya después se prohibió absolutamente ningún tipo de castigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asociaba, el castigo era la disciplina o la disciplina era con castigo. ¿Ya? Y esto lo considerábamos normal, basándonos realmente en que la escritura en Proverbios 3:12 dice, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, era de esa manera. Entonces, cuando yo recuerdo los primeros años en el Evangelio, estoy hablando del año 80, ya entre el 80 y el 90, y cuando salía este texto, ya este texto que dice que el Señor ama, el Señor al que ama disciplina, ya, y uno ahí hablaba del castigo y qué sé yo, y luego dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, y este azota
en realidad ahí uno no podía decir, no se está refiriendo a la disciplina, ¿no? Aquí dice así, azota, dando la connotación adicional, ¿ya? Azota, este término da una connotación adicional o un nivel superior de aprendizaje, ¿ya? Más allá de la disciplina y tiene una connotación, mis hermanos, de sangrar, ¿ya? De sangrar. Entonces uno dirá, oh, entonces el Señor decía que sangre. No es que la Biblia nos inte a sacar sangre cuando disciplinemos, no. Es para referirse ahora sí a un nivel superior de trato y de aprendizaje. Oiga, recuerde que antiguamente había un dicho, ya antiguo a lo mejor pocos lo saben, o a lo mejor para algunos es sumamente conocido, que se decía antiguamente, la letra con sangre entra. No sé si lo escuchó alguna vez. Es antigua, la letra con sangre entra. Y la verdad es que no se refería en realidad a golpear a alguien hasta sangrar, sino que se refería al trabajo duro y arduo eh, que se llega hasta desangrar por aprender algo que no se sabía. Entonces, este dicho que decía la letra con sangre entra, se refería al trabajo duro o esforzado hasta sangrar por aprender algo nuevo. Eh, y no se refiere solamente a castigo corporal, aunque muchos lo tomaron así. Ya, de hecho, incluso había hasta una pintura que del pintor Francisco de Goya, donde mostraba en esa pintura a un maestro golpeando a un alumno, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tomó la idea básica de que se refería a golpear, la letra con sangre entra, ¿ya? Pero recuerde que Dios dice al que ama, ¿ya? Al que recibe por hijo, a este Dios trata, a este Dios disciplina. Entonces, no es el tema principal del castigo, sino del trato, ¿ah? De la corrección, de la disciplina. Y en esto he de enfatizar este término, la letra con sangre entra, se refiere al trabajo duro, ¿ya? Por ejemplo, y buscando en realidad la definición de este tema, ponía el ejemplo de aquel que por primera vez entra a trabajar en una labor de jornal con un chuzo o una pala, y cuando en el trabajo de lo que debe hacer comienza él, el primer día se le van a romper las manos, ¿sí? Le va a salir sangre ahí de los dedos porque no estaban las manos acostumbradas a aquel que trabaja en el campo y empieza a hacer una labor, seguramente si nunca ha tomado esa herramienta y comienza a hacerlo, se le van a romper las manos y seguramente le van a sangrar. ¿Por qué? Porque está comenzando un trabajo nuevo y el arduo trabajo ya nuevo le llega hasta desangrar cuando se comienza a usar una herramienta nueva. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado que he estado ahí haciendo algo y especialmente si uno trabaja ya sea con un chuzo o un martillo, un combo, un cincel y uno empieza a trabajar, seguramente con el estar todo el día en lo mismo va a rompérsele la mano. Y esto pasó hace muy poquito cuando con Josué nos pusimos a pintar la antigua casa ahí de Ojos de Agua. Estuvimos en realidad 2 o 3 días seguidos haciendo exactamente lo mismo, pintando cielo, paredes y todo eso que claro, en la mano ahí tenía una herida que se hizo por tener ahí la brocha todo el día moviéndola de arriba a abajo y me salió ahí una empoa y esa empoa al segundo día se rompió, tuve que ponerme un parche encima y claro, que con el uso constante de algo que no siempre hacía, como es tomar el rodillo o la brocha, se rompió, así pasa, ¿ya?
en este término, la letra con sangre entra, refiriéndose, le recuerdo, al arduo trabajo o duro empleo de algo para aprender algo nuevo, para aprender algo nuevo. Continuamos ahora al verso 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La versión moderna, la Biblia hispana, dice, acepten ustedes la corrección, que es señal de que Dios los trata como a hijos. ¿Hay en efecto algún padre que no corrija a su hijo? ¿Hay alguno que no corrija al hijo? Y la verdad es que sí. Sí, hay padres que no. Pero ojo con esto, ¿ya? En Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Soportar y aguantar la disciplina, porque este va al mejoramiento de una nueva educación, de un nuevo trato que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Por eso, soportar la disciplina y ver cómo Dios, ¿ya?, trata, porque nos trata como a hijos. Y si somos hijos es porque el Padre quiere disciplinarlo, ¿ya? Esto es bueno considerar. El verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire cómo lo dice la NTV. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Los genuinos hijos son educados por sus padres, porque los padres los están preparando para la vida, ya que a los padres les importa cómo los hijos en el futuro enfrentarán la vida, por eso los van corrigiendo desde pequeños. Pero aquel que no es el padre legal de un hijo, no le interesa lo que le va a pasar en el futuro, no lo prepara, ya que no le importa, pero Dios no es así. Dios nos recibe como hijo, nos ama como hijo y nos trata como hijo. ¿Para qué? Para prepararnos para el futuro. Y esta es la razón que los padres habitualmente a los hijos les vamos enseñando desde pequeños algunos conceptos que sabemos que en algún momento serán importantes. Sí, desde el saludar, desde el ser amable, el dar el asiento a otra persona cuando lo necesita, enseñamos y procuramos hacerlo, aunque nos cueste. Eh, Como yo muchas veces le he dicho, a mí me costaba mucho interactuar con familiares y aún siendo pequeño me costaba saludar. ¿Alguna vez a usted no le pasó eso? Bueno, a mí me pasó y muchas veces llegaban las visitas o llegábamos a algún lugar y a mí me daba vergüenza y mi papá y mi mamá, vamos, tienes que saludar. A veces íbamos en el trayecto y ya me iban preparando, vamos a llegar allá, van a haber personas, familiares, tíos, primos, qué sé yo, y ahí mi mamá, tú vas a tener que saludar, hay que saludar a la gente, si no van a decir, y este guaso, y eso todavía pasa, y yo me doy cuenta porque recuerdo mi infancia de cómo me preparaban después cuando yo como padre, preparando a mis hijos, cuando íbamos, vamos a llegar a un lugar y tú tienes que saludar, y uno va preparándolo porque sabe que eso después va a ser lo más natural, que uno debe hacerlo siempre. Entonces, un padre se preocupa de prepararlo, no para que lo pase bien en la casa, sino que tiene que prepararlo para lo que viene más adelante, para el futuro de su vida. Entonces, las pequeñas enseñanzas desde la infancia son importantes. ¿Por qué?
porque los consideramos nuestros hijos, porque son nuestros hijos y porque los estamos preparando con lo que viene para más adelante. Vamos al versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Oiga, los padres terrenales eh, tenían la obligación de enseñarnos y disciplinarnos. La, la traducción o la versión Nueva Biblia Viva dice, por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida? Y esta palabra nos lleva a considerar que los padres terrenales tenían la instrucción de cómo disciplinar y hasta dónde llevar y llegar con la disciplina. Bueno, en el Antiguo Testamento, ya, en el Antiguo Testamento, sale cómo debía ser, en realidad, la forma de disciplinar al hijo. Y le voy a compartir ahí en la versión moderna este pasaje, que para algunos va a ser, esto es demasiado extremo, pero considérelo, que el Antiguo Testamento nos está marcando la pauta eh, eh, así a lo bruto de cómo debe ser en realidad la forma de llevar la disciplina a nuestros hijos. Dice en Deuteronomio 21, del 18 al 21, fíjense, atención, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Así tenían esta palabra los hebreos. Este está en Deuteronomio, en el Pentateuco, los 5 primeros libros, lo que ellos memorizaban. Entonces, cuando ellos se encontraban en esta situación de aceptar la disciplina de Dios, ellos debían considerar cómo era la disciplina y el mandato de Dios para los hijos. Fíjese como el mismo versículo ahí de Deuteronomio 21 del 18 al 21, el a Dios habla hoy, dice, mire, esta es la versión moderna. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde que no hace caso de lo que dicen sus padres y ni siquiera cuando lo castigan los obedece, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirles, nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que hay en medio de su pueblo, y al saberlo los israelitas sentirán temor. ¡Wow! Fíjese que la disciplina nos lleva a considerar y a marcar pautas para los que vienen detrás y para el que es corregido. Entonces la disciplina pone límites, ya marca la cancha para que no se pasen los límites. ¿Y qué pasa? Como no se ha marcado la cancha, para algunos hijos pequeños, estoy hablando ahora de este tiempo, los niños ya no se sujetan a la autoridad de nadie, ni de los padres, ni de los profesores, ni de los policías, ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque nadie le puso límite. Y este texto de Deuteronomio marcaba límites, ¿ya? Ningún hijo puede ser así, tan rebelde, tan desobediente, ¿ya? Y ahí marcaba. Por eso Dios, que nos ama, nos corrige y nos disciplina. ¿Para qué? Para llevarnos a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a detenernos acá un momento, vamos a orar, dar gracias al Señor.
ya por esta buena palabra que el Señor nos lleva cada día. Hermano, acepte la disciplina del Señor y el ser tratado por Él. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por esta palabra. Sé que es difícil para algunos aceptar, quizás han sido abusados en el castigo y tienen muchas heridas en su corazón. Mas yo ruego que usted sane los que están heridos, pero para entender que quizás la persona, los humanos, pueden equivocarse, pero usted no. Usted nunca sobrepasa, Señor, la disciplina y el trato que tiene con nosotros porque nos está preparando para algo más. Yo ruego que usted nos ayude, nos dirija, nos guíe y ponga el equilibrio necesario en lo que usted espera para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Le doy gracias a usted porque usted ha sido bueno. Y yo pido, Señor, que usted nos ayude en todo tiempo y momento. Oro por los que están viviendo situaciones difíciles, familiares, matrimoniales, económicos. Pido que usted, Señor, salga allí al encuentro y se glorifique sobre su vida. A usted, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el próximo jueves continuamos este tema de la disciplina y vamos a ir un poquito avanzando allí para mostrar el amor de Dios ya sobre nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo, 18:15 horas, el culto general, la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Recuerde algo, Cristo viene pronto. Dios le bendiga.